Bibian, ¿qué hora? ¿Qué hora tú andar la escuela? Por la mañana, como Filipina, a las 4, ¿no? Las 4 a las 6 debe andar. A las 6 andar. Empezar de clase. A las 7. A las 8. Ah, a las 8. Hello, buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bakit di ka tumatawag? I don't have many load. Walang load, bakit walang internet? No. Ha? Hindi ako alam. Di mo alam? Hindi pa nagpapalagay ng internet? Hala, tuhol bida Tagalog, oy. No. Ah. Nasaan ka? Oh, how's my friend? Ah, house my friend, may internet? No, load. Ah, load lang. Paano pag pumapasok ka, naglalakad lang? Magkano baon mo? Magkano? No hay comida, la clase? 500. 500! Para comida. Hoy, Bibian. Ahora, tu quinta o qué? De escuela. Segundo es ba? ¿Ka? Segundo es ba? Segundo? Sube? Oh, Sube? yes. Ha? Yun naintindi. Segundo es ba? Segundo es ba? Amir? Quinto. Quinto. Misma, quinto. Sophie? Close po siya. I don't know. I forget. Alima? Tercero. Oh. Sí. Igual escuela todos? Sí. Todo igual. Ahora ¿dónde tu mamá? Casa. Casa. Okay. Sabado no hay trabajo. Ha? Pagka tu viejo. Ha? Pagka tu viejo ka. Yo viejo? Tu ka cambiado. Yes. Gordo, no viejo. Seguro. ¿Ah? ¿Por qué ahora tú gordo? Tomé muchas. Ahora tú gordo. No pasyal. No pasar solo clase. Yes. Ano ginagawa mo? Wala, kumakain. Kanina. Kain lang. Kaya ako mataba. Kumusta si Kuya Bill? Si Bel, andon. Ano pa rin. Mataba pa rin. Gordo pa din. Kumusta si Kylie? Si Kylie. Kian. Kian. Okay naman. Si Kuyang Poge, okay na, naglalakad na. May basketball dito sa gym. Basketball. Ano sabi? Ano sabi? ¿Qué ha dicho? Wala. 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 Que este basket sabi. Ni llevo basket. ¿Dónde casa esto?
¿Dónde? Campamento. Campamento. ¿Dónde esto? La Marina. Yo no sé dónde. ¿Campamento? Cuartel militar. Sí, cuartel militar. ¿Un cuánto más? You remember? No. Aquí, panadería. Ah, panadería. Sí, panadería. Panadería. Remember? Yes. I remember. Panadería. Aha. Pasi. Ano, mismo na ba Pilipinas? Yes. Ba't parang hindi? Mismo na Pilipinas? Yes. Ba't hindi naman? Yo le extraño. Está matinal, ¿no? Yeah. What time is there? Now, Night. alas 7 de noche. Siete de la night. Alas 7 de noche. Aquí son las 12, 21. 12:21. Todos los días es solo eskwela. Araw-araw sa school lang. Sí. Ano, difícil? Mahirap ba? Mahirap maglakad. Ano? Difícil para andar. Yes. Lejos, no? El avión cayendo. Yes. Todos los días, araw-araw, naglalakad. Punta las 8 problemas. Bibiyan, ¿qué hora? ¿Qué hora tú andar la escuela? Como mañana, como Filipinas, las 4, ¿no? Las 4 a las 6 debe andar. A las 6 andar. Sí. Umpisa de A clase. las 7. Las 8. A las 8. Oh, hay escuela allí. Hay escuela allí de Guinea. ¿Dónde tú quieres estudiar? ¿Guinea o Pilipinas? Filipinas. Ajá. Aquí, aborramiento. No, aborramiento No. aquí. Sí. Ahí no aburrimiento. Ahí no aburrimiento. Allí. Ahí pasear. Sí, pasyal. Ahí. Yes. Sí, yo pasyar a Tailandia. Amigos. Vamos Palawan. Palawan! Vamos. Punta tayo Palawan, sabi mo. Marami pa, Baguio. Ano? There is so many land. Ulan? Walang ulan. Yes. Pero minsan malakas ulan, may bagyo. Ngayon, diyan may ulan, di ba? Lubya. Diyan. Yes. I mean, is sun is there. Ngayon maulan. Okay. Asan sila misma? Sa bahay. Sa kanya, bigas mo. Sa bahay. Wala pa ka internet, no? Aboromento? Ano yan? Yes. Kumusta yung pag-aaral mo? Kumusta yung eskwela? Good. Mabuti. Mabuti. The same lang? Ano yung tinuturo? Yung sa kaya enseñar? Igual, Pilipinas? No. Keno? No. Lo mismo lengua. Solo lenguaje diferente. Pero de enseñar, igual o diferente? Sí. Ano? Solo lenguaje. Sí. ¿Por qué no hay inglés? ¿Hay inglés o no? No. Inglés. No, inglés, solo español. Inglés aquí. Enseñan inglés aquí en school, no en school. Nada. Nada? Enseñan inglés. Yo pensaba enseñar inglés. ¿No inglés? Yo sé. Oh, that's what like you think.
I'm not forget English. No, yo ha dicho la escuela enseñar inglés o no? Ah, no enseñar. Hindi nagtuturo ng English. No, diferentes escuela, no. Oo. No, not all of the school teach English. Pero no hay que olvidar English, okay? Ang kalimutan yung English. Ahora, ¿qué tú hacer? Hablar con mis amigos. No pasyar. No. Pero ahora tú gordo, ¿ha? Está bien. Yeah. No, no. Okay, comer mucho. Ahora tu mamá bien? Sí. No empadar mucho. Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo? Yes. La verdad, tu mamá tranquilo? Sí. Está bien así. Si ella mandar mensaje. Nagpadala ng message yung mama mo. Ella mandar mensaje. Ha dicho, ella está bien así. Por yo tengo mucho trabajo aquí también. ¿Qué vamos a hacer? Ay, ¿Cómo está Casagin? Casa Guiñana, Aura tiene cliente. Está ahí hoy. Sí. Hotel, sí. Está bien así. ¿Qué tú esperar? Filipina, ¿cómo está? ¿Ah? Acá Filipina, ¿cómo está? Está bien, hay cliente hoy. Cuando sábado, domingo tiene cliente. Filipina, lagi Es hotel. Aquí tu gue. Ano? Aquí. Ikaw mataba dito. Mataba nga ako, oh. Mataba. Kakain. Yaan mo na. Pabor. Oh, mataba. Baboy. Gordo. Ano? Ya, como... Mucho tiempo, dos semanas. Y 2 semanas yo no hablar contigo, ¿no? 2 semanas. 2 semanas no tiene internet. I have many. I don't have time to talk. You don't have time to... Only for his. you don't have time That only. you don't have time to chat because you have a lot. You have school. Yes. Quiero ver la casa. Queso casa. Again, ese es mamá para mi amigo. Okay. Okay. Chismoso. Chismoso como tu mamá. pero ahora tu mamá tranquilo, ha? Está bien así. Sí. Okay yan. Tahimik lang yung nanay mo ngayon. Ahora no empadar. Así. Vale, Vivian, yo quiero comer. Vale. Vale, gracias. Dios. Adios, bye-bye. Actually, tumawag ako, tapos tumawag siya sa akin, tapos hindi ko nasagot. Tapos tumawag ako uli. Hindi ko nasagot. Tawag-tawag lang. Meron ko kasi ginagawa. Nag-aayos ako ng for edit. So, ayun mga amigo. Okay naman at tahimik ni si yung tranquilo. Tahimik na si Chamami doon. At yung mga bata nag-aaral. Ano pala siya? Grade 2nd year. Ba't second year high school siya? Second year high school si Ami at Bibian kung hindi ako nagkakamali. Tapos si Ami, grade 5 si Pisma. So na-credit pala.
pag-aaral nila. Si Alima grade 3. Grade 3, yes. Si Sophie siguro grade 2. So magkakamukha lang sila ng school. Okay lang, na-credit naman yung pag-aaral, yung school, ano nila dito. Ay, na-credit naman yung sa pag-aaral dito. Hindi naman pala English yung tinuturo, Spanish din. Magkaiba na ng lengguwahe. Paano maging private pagka ganun? So, baka ganun lang talaga. Ayun po, update mga amigo. Sa tagal nang wala akong communication sa kanila. So, buti naman ngayon at kinakamusta nila ako. Wala lang silang internet. So, ayun po mga amigo. Happy naman dahil kahit papaano, yun pala ang sitwasyon nila doon. So, kahit na naglalakad everyday, ibawa na 50 pesos. Okay friend, ang mahalaga sila ay ayos doon. So nga lang, simpleng buhay, pero at least kung masaya naman sila, edi go lang ng go. Sige lang at sige kung masaya po sila mga amigo. So ayun mga kababayan ko, at yun lang gusto ko malaman kung nakredit yung sa pag-aaral na dito. Pero ang napagkataka, second year high school na si Vivian, samantala dito elementary. Ewan natin. So ayan po mga amigo, thank you so much po. Yung po update sa Equatorial Guineas. Salamat, God bless.